Buenos días, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea sobre ustedes y que sus corazones estén siempre con la esperanza de gloria, con el anhelo que un día estemos delante del Señor, y para ello suplico al Señor que nos dé un corazón puro, un corazón que viva cada día para Él y no para nosotros. Oremos que el Señor en esta mañana nos dirija, coloque las palabras adecuadas para transmitir para ustedes lo que está en su corazón y lo que encontramos en la Escritura en relación a su segunda venida. Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos fielmente. Tú nos has enseñado, Señor, que cuando veamos que aquel día se aproxima, ninguno de nosotros debe dejar su congregación. Por favor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos des de tu gracia y que nos des de tu entendimiento. Y gracias, Señor, por la oportunidad de oír tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos viendo sobre el día de Jehová, el día del Señor, que también es llamado el día de su ira. Y vamos a ver varios aspectos en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 14, incluyendo obviamente todo lo que el Consejo General de las Escrituras se refieren a ese día. Pero yo les mencioné rápidamente a ustedes 7 aspectos que son registrados ahí por el profeta. Ya vimos el primero, que ese día incluye una gran batalla. No es cualquier batalla, no es rumores de guerras como el propio Señor estableció. Dijo, pero aún no es el fin. Él dijo, iban a haber rumores de guerra. Esa gran batalla tiene que ver directamente con Israel. Estamos viviendo días tan difíciles, principalmente el pueblo de Israel. Siempre lo ha vivido, pero ahora más que nunca en relación a la guerra que está con Gaza, y no es propiamente con Palestina, sino con los grupos terroristas que comandan y controlan esa franja allí en el territorio de Palestina. Entonces, hay una gran batalla. Otra vez, no es cualquier batalla, sino es la batalla de los siglos anunciada por los profetas, como vimos juntos en Ezequiel 39, verso 8, que es lo que el Señor ha estado anunciando desde el principio. El propósito principal de esa batalla es que el nombre del Señor, dice ahí en Ezequiel 39, 7, sea glorificado. O sea, el nombre de Jehová, el Dios de Israel, va a ser reconocido mundialmente. Todas las naciones lo van a reconocer. No habrá el nombre de otro Dios, sino el único Dios que existe, que creó, el creador del universo, va a ser reconocido por las naciones debido a lo que va a suceder ahí en esa guerra. Y en segundo lugar, también el otro propósito es que el pueblo propio de Israel, como ya mencionamos, ellos creen en su Dios. Sin embargo, rechazaron al que Él envió. Entonces, en ese momento, ellos van a abrir su corazón y, como dice aquí en Zacarías, habrá llanto, mirarán a quien traspasaron, dice, y entonces llorarán como aquel que llora por unigénito. Habrá un arrepentimiento y lo reconocerán y estarán llenos de gratitud por lo que el Señor habrá hecho al haber mantenido su fidelidad, al haber tenido paciencia con ellos y haber venido a salvarlos. Entonces habrá un reconocimiento, y esas dos cosas son muy importantes que sucedan en la tierra. Muy bien, pero hoy veremos que el segundo punto es Dios mismo el que descenderá a esta tierra, o sea, principalmente a la tierra de Israel. Dice aquí en Zacarías 14,
Dice en el verso número, vamos a leer ahí el versículo número 2 y 3, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, es una obra de Dios la reunión de esas naciones. Aunque en el libro de Apocalipsis también vemos que son 3 demonios a manera de ranas que van a todas las naciones para reunirlas a la gran batalla o para la gran batalla. Es obvio que es por permiso divino. O sea, es Dios el que planeó esto para que su nombre sea glorificado. Entonces, por eso dice aquí, yo los reuniré para combatir contra Jerusalén. O sea, también habrá un juicio cayendo sobre el pueblo, porque el hecho de que los estén atacando no significa solamente que son porque son el pueblo de Dios, no, también es porque, es porque también ellos han tenido que ser tratados durante toda la historia. Y como también dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4 verso 17, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, Pedro explica, y también en Hebreos conocemos que la casa de Dios somos nosotros y somos parte de Israel, y Israel es la casa de Dios, también es el pueblo de Dios. Por eso es que el juicio comienza por ellos, no comienza por nosotros, comienza por la casa de Dios, comienza por el pueblo de Dios y luego se va a los gentiles. Por eso es que los gentiles, las naciones son usadas para ir y combatir contra Jerusalén, tratar con ella primeramente, pero después va a ser tratada la propia casa, los propios gentiles. Como leemos exactamente, me gustaría que ustedes me acompañaran en este pensamiento en el capítulo número 30 de Jeremías. En este capítulo 30 Jeremías está hablando de la gran tribulación que sufrirá el pueblo de Dios. En el capítulo 30, verso 7 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para Israel, pero de ella será librado. O sea, a pesar de la angustia, el plan de Dios es libertarlo. Sin embargo, en este contexto, dice en el versículo número 11 de este capítulo 30 de Jeremías, porque yo estoy contigo para salvarte, no importa que lo que han hecho, que han fallado. Así sucede con nosotros, no importan nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos salva. Dice Jehová, y dice ahora, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Será un trato, será juicio, será disciplina, porque Dios a todo aquel que ama lo disciplina, a todo aquel que es tomado como hijo lo disciplina, y el Señor le dijo a Faraón a través de Moisés, deja ir a mi hijo, deja ir a mi pueblo. Pero él dijo, mi hijo. Entonces, a todo aquel que toma por hijo lo disciplina, sino que te castigaré con justicia. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor no puede dejar sin castigo, sin disciplina a su pueblo y a los gentiles y los va a disciplinar. No, entonces primero es la casa de Dios y después son los gentiles. Y les voy a dar otro texto muy importante. Y dice en relación a este punto, y luego dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, ¿se dan cuenta ustedes que el Señor, como Él es un juez sabio y un juez justo y un Dios justo, ¿verdad? Él no solamente ha escogido al pueblo de Dios, pero eso no significa que Él va a hacer de la vista gorda de sus errores, de sus pecados, o que va a tener preferencias. No, de ninguna manera. Él va a también tratar con justicia principalmente a aquellos que son herederos del pacto y herederos de la promesa. Como dice también aquí, creo que es segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, en relación a esa forma como, con quienes se inicia, ¿verdad? Y a quienes son usados como instrumentos, como sucedió con Babilonia y con Asiria. Hablando de Babilonia, ellos fueron usados y los propios Nabucodonosor y Nabuzaradán, el capitán de ellos, el comandante, y nosotros no venimos aquí en el nombre del Señor para destruirlos, es Él el que nos ha mandado, ¿verdad? Porque era lo que también Jeremías, el profeta, estaba diciendo. O sea, el Señor tiene control de las naciones y Él va a usar las diferentes naciones y ellas tal vez, y como Él mismo dijo de Ciro, Él ni me conoce, pero Él es mi siervo. ¿Por qué?
porque Él es un santo, porque Él va a hacer la voluntad de Dios. Dios continúa controlando las naciones. Bendito sea el Señor. Entonces, en 2 Tesalonicenses, capítulo número 1, relacionado exactamente con ese digámoslo así, esa orden o ese orden de la disciplina, dice, verso número 6, el 5 también, perdón. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Está hablando aquí con la iglesia sufrida, pero que es también figura del propio Israel. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Se padece por lo que recibimos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ustedes pueden percibir ahí entonces que el Señor está mostrando que después de los instrumentos ser usados, el hacha, la sierra, el machete, ser usados para ejecutar el juicio, ellos también serán disciplinados. Bueno, pero aquí en el capítulo 14, entonces dice que yo los reuniré a todas las naciones, es una obra divina, para combatir contra Jerusalén. Ya está esto contemplado. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, lo que está hablando aquí es que también habrá un remanente, ¿verdad? Como el propio Señor dice, aunque el Israel sea como la arena del mar, o sea, en multitudes, en abundancia de seres, el remanente será salvo, dice. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Después de que, de reunirlas, después de que combatan contra Jerusalén, después de que casi eliminen a Israel, entonces saldrá Jehová, dice. Esto es muy, muy importante. Sin embargo, antes de darles ese significado de esa palabra, saldrá Jehová, quiero que hagamos un poco memoria que en la primera venida del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba esperando evidencias de su mesianidad. O sea, ellos todo el tiempo han estado esperando al Mesías, hasta el día de hoy continúan, y esperaban que Jesús mostrara realmente que Él era el Mesías, mostrara evidencias. Ellos querían creer. Sin embargo, el Señor tuvo la forma, el método de esconder esas cosas, no totalmente para ellos, no se las declaró totalmente como él mismo dijo, esta generación mala y adúltera demanda señal y solamente una señal le será dada, la señal del profeta Jonás, ¿verdad? O sea, se estaba refiriendo a su resurrección, pero también cuando él resucitó, solo se manifestó a algunos de los que él quiso, ¿verdad? A sus discípulos, y también a algunos que se les apareció, ¿verdad? Parte de ese grupo fue sin duda Pablo. Se le apareció a Pablo después de su resurrección, ¿verdad? Muchos años después, y para mostrar que sí, él estaba revelándose a su pueblo, pero no se manifestó de una forma resucitada delante de todos los sacerdotes para que creyeran en su mesianidad. No, porque Dios no está interesado en tener que mostrar milagrosamente que Él lo hace, ¿verdad? Él libró a su pueblo con el Mar Rojo abriéndolo, libró a su pueblo de los enemigos que se levantaban contra él, libró a su pueblo de los gigantes. Muchas cosas maravillosas Dios ha hecho, pero cuando hay un corazón obstinado, Él esconde su verdad y su revelación. Entonces, ellos estaban esperando que Él mostrara esas evidencias mesiánicas, pero digamos, la evidencia principal que ellos querían que ese Mesías los librara del imperio romano y estableciera a Israel como cabeza de las naciones. Sin embargo, no sucedió así en la primera venida del Señor. Por eso es que hasta el día de hoy rechazan a Jesús, porque no pueden creer en un Mesías que se murió o en un Mesías que no fue engendrado por un hombre, sino solo nació de la mujer. Imagínense, es una cosa impresionante. Entonces, en esa primera venida Jesús murió como el Cordero de Dios entendamos eso, para salvar espiritualmente a su pueblo y también a los gentiles, ¿verdad?
Como leemos también aquí en Juan capítulo número 18, Juan 18 en el verso 33. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, es lo que lo estaban acusando de que él decía que él era el rey de los judíos. Él nació como rey, pero él fue rechazado en su mesianidad. Entonces, oigan lo que dice aquí. Por eso es que en su primera venida él murió como el Cordero de Dios. El Cordero rechazado, a pesar de que perdonó sus pecados con su muerte. Pecados del pueblo. Y dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Verdad? ¿Quieres tú saber eso de tu propia cuenta? ¿Estás tú interesado en saber si yo soy el Mesías o lo estás diciendo porque los que me trajeron aquí te lo han dicho? Fue lo que el Señor dijo. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Verdad? Ahí está. Tu nación, el pueblo de Israel, y los principales sacerdotes, los líderes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo es eso que ellos, estos líderes, te han entregado? Entonces respondió Jesús, aquí está la clave de por qué en su primera venida él no mostró su mesianidad en el aspecto de libertar política y militarmente a Israel, porque era su época de muerte, su época para libertar al pueblo espiritualmente de sus pecados. Le dice aquí, verso número 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, el ejército, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, lo que el Señor estaba mostrando aquí es exactamente que él no iba a pelear en ese periodo, ¿verdad? Tenía soldados, ángeles disponibles que el Señor, él mismo le dijo a Pedro, ¿no crees que ahora mismo el Padre me daría los 12 legiones de ángeles? Uno hubiera sido suficiente. Pero lo que estaba diciendo es que él tenía a su disposición, pero no era ese el plan de Dios, no era el momento de su revelación como el león de la tribu de Judá, sino como el Cordero de Dios, el que vendría a morir. Pero algo precioso en relación a esa venida, dice también en Juan capítulo 14, verso 3, y dice, y si me fuere y os prepararé lugar, fíjense ustedes, y si me fuere, vendré otra vez. Él está así declarando que vendría, y en esa segunda venida, que es parte de la misma manifestación del Mesías, ¿verdad? Hay muchos judíos que rechazan también a Jesús porque dicen, no, es que no existen eso de dos venidas. El Mesías vendrá y se manifestará. No, primera y segunda venida es la misma venida del Señor. Lo único que es que Él dice que los dejará hasta que el pueblo reconozca a su Dios. Entonces, por mucho tiempo les ha escondido su rostro, mas en ese periodo ya no más les va a esconder el rostro. Y entonces ellos sabrán y entenderán realmente lo que ha sucedido. Y engrandecerán los planes maravillosos de Dios. Pero bueno, entonces, en su segunda venida, Jesús sí, escuchen, intervendrá militarmente. Él va a venir con su ejército de ángeles y de los santos en su venida, y salvará a su pueblo y a los gentiles convertidos social, política y económicamente. Ahora sí, en su segunda venida, Él viene a establecer, porque según la Escritura deja bien claro, el tiempo de los gentiles, o sea, el periodo, como dice, leemos en Lucas capítulo 21, verso 24, dice, hasta que el tiempo de los gentiles, o sea, el Señor ha establecido que el tiempo de los gentiles se refiere al periodo en el cual las naciones de este mundo dominarán el mundo. Harán lo que os quieren. Los imperios de este mundo controlarán el mundo social, política, culturalmente. Ese tiempo va a acabar. Cuando el Señor establezca su reino en esta tierra, ahí se establece el reino de Dios literal. El reino de Dios espiritual ya comenzó desde los días que el Señor comenzó a predicar, desde que Juan comenzó a predicar, desde arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Entonces, cada persona que nace de nuevo
que se arrepiente y confiesa a Jesús como su Salvador y entra el Espíritu Santo a su vida, en ese instante entra a formar parte del reino de Dios, del reino espiritual. Pero va a llegar el momento cuando ese reino va a ser literal, establecido en esta tierra después de su segunda venida. Entonces ahí sí, el león de Judá va a rugir. Como dice la Escritura en el libro de Joel, en el profeta Joel, capítulo número 3, vamos a ir juntos ahí, Oseas, libro profeta Oseas, Joel, capítulo número 3, en el verso número 16, dice, y Jehová rugirá desde Sión. Sión es Israel, ahí va a rugir él, y vamos a ver por qué dice esto. Jehová rugirá, ¿y por qué rugirá? Bueno, hay dos aspectos. El primero es porque es el león de la tribu de Judá que va a rugir. Ya no será el cordero que enmudeció y no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Él no dijo nada. ¿Está bien? Yo vine aquí a morir, entonces no voy a quejarme y no voy a argumentar. Ni voy a decir yo soy el Mesías. A pesar de que el que sí se reveló como tal a los que él quiso, que lo recibieron en su corazón y creyeron. Recuerden que la mayoría de los convertidos de la iglesia al principio eran judíos, la mayoría. Entonces, él va a rugir desde Sión. ¿Por qué? Porque el león va a atacar, el león de la tribu de Judá. Si ustedes se recuerdan lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, versos 5 y 6, el ángel que está hablando con Juan le está diciendo, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ¿verdad? Entonces, y cuando él ve en medio del trono, dice, no, ve a un león, no, ve al cordero, un cordero como inmolado. O sea, la victoria se inició en la cruz. La victoria se inició a través de la muerte. Como dice la Escritura, muerte, yo soy tu muerte, ¿verdad? Cuando Cristo murió, Él destruyó al infierno, destruyó a Satanás y destruyó la muerte también. Entonces la victoria comenzó ahí. La victoria no se termina, no comienza con el león de la tribu de Judá. La victoria comenzó con la muerte del Cordero de Dios. Por eso es que cuando él ve en el trono, ve a un cordero inmolado, ¿verdad? Porque fue el que murió. Y la Escritura dice claramente en el libro de Colosenses que el Señor despojó a los principados y a las potestades en la cruz, avergonzándolos, dice, quitándoles todo tipo de autoridad. Allí comenzó la victoria. Entonces, en cuando él ruja desde Sión, será el león de la tribu de Judá que ya venció, pero ahora se manifiesta no mansamente, sino con el aspecto militar e interviene para defender a su pueblo, como lo ha defendido en toda la historia desde que fue creado Israel como nación. Y dice aquí en el capítulo 3, verso 16, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Ahí está. O sea, el león se va a manifestar en Jerusalén y lo vamos a ver ahora en Zacarías. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En Amós capítulo 3, Oseas, Joel, después viene Amós capítulo 3, verso 4. Dice, rugirá el león. Ahora esto es importante, porque aquí está diciendo que cuando el león ruge, no ruge solo porque tiene hambre. Dice aquí, rugirá el león en la selva sin haber presa. O sea, va a rugir porque hay una presa. Cuando él ruja es porque las naciones ya están ahí atacando a Israel y él va a atacar la presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. O sea, hay consecuencias de ese rugido del Señor que rugirá desde Sión. Y como yo les hablé de ese tiempo de los gentiles, está también no solamente en Lucas 21-24 que lo menciona Jesús, sino también está confirmado por Juan en el Apocalipsis capítulo 11 y verso 2, dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, aquí está hablando del periodo específico de la gran tribulación que va a pasar, que los gentiles van a hollar, esas naciones van a hollar
pisar el territorio santo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a algo muy, muy importante, y es que es Dios el que aparece. Ya mencionamos eso, ¿verdad? Ese es el punto. Dios mismo descenderá. Cuando hablamos de que Dios mismo descenderá, será en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Tesalonicenses, me gustaría que fueran conmigo a ese texto. Primera Tesalonicenses, capítulo número 1. Versículo número 10 dice, está hablando a estos convertidos gentiles y dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos. ¿De dónde lo estamos esperando? De los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. La evidencia, ¿verdad? Como está claro en Romanos 1:4, que lo declaró Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. O sea, fue la evidencia máxima de la aprobación de Dios para con su Hijo. En el bautismo, en el Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón tiene contentamiento. En la resurrección, Él completa su obra de redención para el hombre, y entonces ahí es declarado Hijo de Dios con poder. Entonces ese Hijo de Dios está voltando de los cielos y dice: al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y deja bien claro ahí, para que nadie tenga duda, quién es ese Hijo de Dios. Jesús, el que se manifestó, el judío. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Qué interesante. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Este versículo ha sido usado también por personas que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque Jesús nos va a librar de la ira venidera. Pero la gran tribulación no es la ira venidera en sí, ¿verdad? Es la tribulación que todo el pueblo de Israel principalmente, y aquellos que hemos tomado las promesas y somos parte de ese pueblo, también pasaremos y tendremos que enfrentarla. Pero aquí en 2 Tesalonicenses, como ya lo consideramos también, pero quisiera que fueran otra vez, porque solamente leí 2 versículos, el 5 y el 6 de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Ahora vamos a leer del versículo 7 al 10, y dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Otra vez, Él les vuelve a decir lo mismo que les dijo en la primera carta. Les está diciendo que el Señor se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Por qué? Los ángeles vendrán, y también Zacarías dice con todos los santos, ¿verdad? Y dice en llama de fuego. Es juicio que va a derramar en su segunda venida. Para dar, dice aquí, escuchen, para dar retribución, eso es castigo, a los que no conocieron a Dios. Ahí viene el Señor a juzgar a todos aquellos que no aceptaron la palabra, que no creyeron en Él, que rechazaron el Evangelio, porque todos lo van a oír antes de la segunda venida. Van a escucharlo. La tribulación va a servir para diseminar, para distribuir esa palabra. Si hasta ahorita algunos pueblos, o una buena parte tal vez, como se ha calculado, no han oído todavía, durante la gran tribulación serán alcanzados, porque habrá un verdadero testimonio de la palabra de Dios con el verdadero evangelio, y no con ese evangelio que hemos oído hoy dentro de iglesias culturales, iglesias adecuadas a las circunstancias financieras, y que solamente procuran el bienestar de sus líderes. Pero esto no va más a suceder, y dice en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen ahora: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. El Señor nos libra de la ira venidera, de la eterna perdición. El Señor ya nos libró de ella. Y dice: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
dice además, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, no solo los ángeles, sino en sus santos, y ser admirado en todas las naciones. Los que creyeron, principalmente, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Muy bien. Ahora también en Apocalipsis, en relación a este aspecto, en el capítulo número 6, cuando está hablando aquí, capítulo 6, verso número 12, cuando se abre el sexto sello, dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Esto es muy importante, tómenlo por favor, no lo olviden. Pero luego en el verso 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escuchen, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Él nos va a librar de la ira. ¿Cómo? ¿Cómo somos librados de la ira? Por haber creído en Él. No que Él nos va a librar de la gran tribulación, no. Él nos va a librar de la ira, porque muchos en la gran tribulación morirán o moriremos, no sabemos, ¿verdad? Muchos morirán como mártires. En el libro de Apocalipsis está bien claro. Muchas almas que estarán en el altar del Señor en los cielos estarán esperando hasta que se complete el número de los redimidos, el número de los que morirán, dice la respuesta del ángel a Juan, como ellos han muerto, ¿verdad? Porque habrá un testimonio grande y maravilloso. Entonces ellos estarán diciendo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del león de la tribu de Judá que está rugiendo, de aquel que está sentado sobre el trono, gobernando con toda autoridad y poder, y de la ira del Cordero. Imagínense, ahora es la ira del Cordero, ya no es el Cordero manso, sino de la ira del Cordero. Está hablando de Cristo Jesús, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El que nos libra de la ira venidera, no solamente del infierno, sino también nos libra de ese momento de ira de Dios. El Señor, los únicos que serán librados de ese momento de ira que caerá cuando Él venga, es todos aquellos que han creído en Él. Los que han obedecido su evangelio, los que se han arrepentido, ellos se han librado de la ira. El resto van a sufrir también de esa ira. Bien, encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos capítulo número 17, en el verso 31, ahí dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el que resucitó, al que mataron y al que Dios resucitó, dando testimonio de su justicia y de su inocencia y de su pureza, Él es el juez de vivos y muertos. Él va a juzgar esas naciones que serán reunidas por voluntad de Él para combatir contra Jerusalén. Bien dice también ahí otro texto importante, les estoy dando los que están relacionados con ese punto, en Mateos capítulo 24, en el verso número 41, 24, 41, 25. Sí, aquí está Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, el infierno, también es parte de la ira de Dios, pero será preparado para Satanás y sus ángeles. De esa ira el Señor ya nos libró desde que creímos en Él, pero a aquellos que todavía crean durante el periodo de la tribulación, algunos van a creer, serán librados de ese fuego. Muy bien. Ahora, después de reunidas las naciones para combatir contra Jerusalén, porque primero van a derramar juicio sobre Jerusalén, entonces saldrá Jehová
dice ahí, y saldrá Jehová, como ya lo vimos aquí en Zacarías, ¿verdad? Capítulo 14, verso número 3. ¿Confirmamos? Sí, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Bueno, aquí está hablando, ese verbo saldrá es un término técnico que será usado para describir a un rey que participa en la batalla. El rey sale y saldrá Jehová, dice. O sea, él es el principal, el comandante del ejército. Él va a salir para pelear, ¿verdad? Entonces, ahí él derrama ese juicio, como leímos en 2 Tesalonicenses 1:6, ¿verdad? Él viene con fuego para derramar su ira sobre los impíos. Entonces tiene ese término técnico, saldrá Jehová, está dicho en un contexto militar, ¿verdad? Él sale para pelear. Y el Señor peleará esa batalla como entonces un guerrero, como peleó en el día de la batalla, dice. Y bueno, nosotros podemos conferir juntos o corroboremos en el libro de Éxodo, capítulo 14 y verso 14. Ahí dice, Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando ellos iban a pasar el Mar Rojo, ellos tenían miedo, el pueblo de Israel, del ejército de Faraón que venía detrás de ellos para regresarlos como esclavos a Egipto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, Jehová peleará por vosotros, el guerrero peleará por vosotros. Y en el capítulo 15, inmediatamente después, dice allí en el verso número 3, porque aquí dice algo precioso, es algo impresionante. Pero en el capítulo 15, en el verso número 3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra. Él va a ir, ¿por qué? Porque él va a ir y luchar a favor de su pueblo contra esas naciones que odian a su pueblo, como lo hizo contra los cananeos, como lo hizo contra otras naciones que se levantaron contra su pueblo, así como lo hizo, como vemos ahí, contra Egipto, y lo destruyó. Hay un pasaje también en Isaías, capítulo 42 y verso 13. Véanse ustedes esto, qué precioso. En un momento voy a regresar a lo que les mencioné. Yo espero regresar ahí. Pero vamos aquí a Isaías 42, verso número 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Aquí Isaías está hablando de esa fuerza de guerrero que él va a utilizar en ese día de la batalla. Bien dice también que será el día de la venganza de Jehová. En Isaías 63, verso 1 al 4, dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿De Bosra? ¿Con vestidos rojos? ¿Por qué vestidos rojos? ¿Por Edom? No, por algo más. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder como soldado. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, dice. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en lagar, manchado, ¿verdad? De la sangre de la uva. He pisado yo solo el lagar, dice él. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Ahí está, en el día de su venida, él va a derramar la ira sobre todos. El Señor nos librará en el día de la ira venidera. Él nos ha librado, y no solo del infierno, sino también de ese día. Pero no propiamente en arrebatarnos antes de, sino salvarnos en el momento, en medio del horno, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego.
Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, el día de la venganza y también el día de los redimidos, cuando ellos serán rescatados. Y también vemos eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Léanlo ustedes después del versículo 11 al verso 21. Viene el Señor con un nombre escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y de su boca dice que salía una espada aguda. Y con esas va una vara, con esas va a reinar con vara de hierro a las naciones. O sea, él viene entonces aquí, ya teniendo un panorama mucho más amplio, viene a quitarles el poderío y la autoridad y el tiempo de reinar a todos los gentiles, a todos los reyes, a todos los presidentes de las naciones, y el Señor establecerá a los suyos en esta tierra. Bueno, pero algo interesante en este aspecto es que así como el Señor peleó en el día de la batalla, dice, o sea, cuando Él también protegió al pueblo de Israel de Egipto, cuando el Señor dividió, vean ustedes esto qué tremendo, Dios dividió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco, pero cuando el ejército de Faraón, el ejército egipcio, quisieron hacer lo mismo y ellos entraron ahí, dice que el Señor desbarató las ruedas de los carros de los egipcios y se quedaron allí y ellos murieron. El mismo camino en el desierto usado para liberar a su pueblo fue también el mismo instrumento o medio para destruir a los enemigos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Cuando aparezca el día de la gran persecución, ese también será el día de la gran victoria. O sea, cuando las naciones piensen que ya tienen sitiado y ya tienen casi destruido a Israel y que ahora sí lo van a raer de la tierra y lo van a desaparecer de la tierra, entonces el Señor aparece y de una forma milagrosa va a suceder muchas cosas extraordinarias, como han sucedido en los días de las guerras de Israel que ha librado desde que se formó como nación. Habrán cosas extraordinarias, pero los propios enemigos lo verán, y por eso dice en el libro de Apocalipsis, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Pero vean ustedes que cuando en el Mar Rojo los enemigos estaban siendo destruidos, algo sucedió de una forma extraordinaria, sobrenatural, que los enemigos se dieron cuenta de la intervención del gran guerrero, ¿verdad? Del león que estaba rugiendo para defender a su pueblo. Como dice aquí en Éxodo capítulo 14, en el verso 25, hablando de las ruedas, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, vean ustedes esto, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Y es lo que vamos a ver en estos días. No sé si sea esta propiamente la guerra final, pero si estamos muy cerca, ya eso está efervescente. Se están calentando los ánimos y los corazones de las naciones alrededor, pero todo ellos lo han preparado. Eso no ha sido simplemente, ay, ves que injusticia de Israel. No, ellos mismos han espinado, han usado estos grupos terroristas como espinos en la carne. Si Pablo tenía, también Israel los tiene. Ahí han estado utilizándolos. O sea, ellos están coqueando, como decimos en español, los están provocado. Y esa provocación ha hecho que ellos reaccionen de esta manera. Pero Dios va a pelear y ellos lo van a ver. Así, entonces, en su segunda venida, así como Él en el día, cuando dice ahí en la escritura en Zacarías, como en el día de la batalla, Él se refiere no solo a los días que ha defendido al pueblo de Israel en batallas variadas, ¿verdad? Donde los enemigos han sido superiores en
en armamento y en número, y el Señor ha intervenido milagrosamente, pero principalmente se refiere a ese día cuando dividió el Mar Rojo, porque, escuchen, en la venida del Señor, cuando Él aparezca para defender a su pueblo, otra división existe. Vamos juntos. O ocurre aquí en Zacarías 14. Dice el verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Qué interesante. Sobre el monte de los olivos se pondrán los pies porque Él vendrá. Recuerden que los ángeles le dijeron a los varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue levantado, Él mismo vendrá. Y solo para conferir, para corroborar en dónde ellos se encontraban, cuando los ángeles, esos dos varones de blanco, les dijeron esas palabras, vamos a ir al libro de los Hechos en su capítulo número 1. Dice en el verso 11, al final, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora oiga, verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Dónde estaban ellos? En el monte de los olivos. Fue en el monte de los olivos que el Señor se levantó a los cielos. Y aquí es algo extraordinario que yo les quiero decir. Creo yo que el Señor es precioso en mostrarnos esos caminos. Así como el Señor dividió el mar, salvó a su pueblo, lo redimió y mató a los enemigos, cuando Él venga sobre el monte de los olivos y ponga sus pies sobre ese monte y ahí se divida, es el momento que Él destruye a los enemigos. Libera a su pueblo, al remanente, y destruye a todos aquellos que han sido reunidos para destruir al propio pueblo. Esto es plan de Dios. Ahora, ¿dónde va a suceder eso? En el monte de los olivos. Dice aquí en Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, o sea, del lado oriental. Que ahí es interesante que en Marcos capítulo 13, verso 3, dice que desde el monte de los olivos Jesús dio a conocer sobre su escatología, sobre todos los eventos del fin. Él estaba en el monte de los olivos, frente a Jerusalén, mirando a Jerusalén, cuando los discípulos le hicieron las preguntas, los apóstoles, sobre cuándo sería el día de su venida y lo que iba a suceder. Y ahí Él comienza a dar todas sus profecías y los detalles en el monte de los olivos. Tremendo. Ahora, ese monte va a ser dividido en dos, se va a dividir. Y dice aquí, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Imagínense, va a haber un cambio geográfico considerable en Jerusalén. Se va a formar un gran valle, dice, y hacia el occidente haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará para el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí de algo interesante. Y oiréis del valle de los montes. ¿Por qué oirán? ¿Por qué alguien corre? ¿Verdad? Porque ellos mismos dirán lo que ya leímos allá en Éxodo 14:14. Huyamos de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Ellos van a darse cuenta que el Señor está comenzando a desbaratar a los propios enemigos. Y como vamos a verlo en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, de esos ejércitos, de esas naciones que se han reunido, ellos pelearán contra ellos mismos, como sucedió también en los días de Gedeón, ¿verdad? Y esos grandes jueces que el Señor levantó para defender a Israel. Pero aquí dice que habrá un monte que llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Un terremoto, vean ustedes qué tremendo. Quiere decir que en los días de la venida del Señor habrá una gran batalla, no cualquier batalla, la gran batalla y la gran tribulación. Y entonces después viene el Señor, el propio Señor viene para salvarlos, y Él lo hará a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vean ustedes que en el jardín del Getsemaní, que era un jardín que el Señor frecuentaba para orar y para estar en comunión con sus discípulos, ese jardín
quedaba en el Monte de los Olivos. En ese jardín, él fue traicionado, ¿verdad?, por Judas, y en ese jardín él fue preso. Ahí llegaron los guardias de los sacerdotes y con palos y varas y espadas para prender al Señor. Fue en el Getsemaní. Vean ustedes qué interesante esto. Porque fue en ese monte de Getsemaní, o en ese monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, donde prácticamente él fue traicionado, no solamente por Judas, sino por su pueblo, que lo entregó. Después de eso lo entregaron a los gentiles, lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Muy bien, entonces se divide ese monte, y oigan qué precioso, porque ese monte de los Olivos no va a existir más. ¿Por qué? Y eso es lo que a mí me admira y me conmueve de conocer a ese Dios tan precioso, que Él va a eliminar cualquier memoria de la traición. Va a eliminar cualquier, no propiamente sus huellas, sus marcas en las manos los va a dejar, porque eso es símbolo de la redención. Pero de la traición, Él va a quitar ese monte, donde él fue traicionado, donde él fue preso por su propia nación para ser entregado a los romanos. Él va a eliminar ese monte. No habrá memoria de ese monte. ¡Qué impresionante! ¿Saben por qué? Hay algo que yo quiero expresarles aquí. O sea, de ese mismo monte donde fue traicionado y preso, también él subió triunfante. ¡Qué precioso! O sea, cuando él subió en la ascensión, él subió triunfante de ese monte. Fue traicionado y preso, pero de ese mismo monte, él llegó ahí, les ordenó a sus discípulos que llegaran ahí, porque en ese lugar él se iba a despedir. ¿Por qué? Porque es el lugar geográfico, digamos así, contemplado desde el satélite celestial, con todos los grados calculados, que es el lugar exacto donde sus pies se van a posar. Allí él subió y ahí mismo él vendrá. Qué tremendo. El último lugar de la tierra que el Señor pisó fue el Monte de los Olivos, y el primer lugar que él pisará será el Monte de los Olivos. Él volverá, o sea, el Monte de los Olivos volverá a sentir los pies santos del Mesías, pero ahora con el poder suficiente de provocar un terremoto. Y ahí viene ese terremoto y se forma un gran valle. Yo veo como una alfombra natural que se va a formar. Yo tengo entre paréntesis la impresión que puede ser ese valle que se va a necesitar para construir después aquella gran ciudad de Jerusalén, que va a quedar ahí eternamente en ese lugar. Entonces no habrá más memoria del lugar donde fue traicionado y preso, solo habrá memoria del rescate al pueblo que lo rechazó. Memoria al rescate del pueblo que rechazó. ¿Qué memoria será esa? Ese gran valle, esa alfombra. Como dice aquí la Escritura en Ezequiel capítulo 33, en el verso 14, dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. O sea, está hablando desde la conversión de una persona impía. No se le recordará, aquí este es el punto principal, debido a que hay una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. O sea, no habrá más memoria de esa cuestión. Por eso es que el Señor va a acabar con el Monte de los Olivos, porque es una memoria de la traición y cuando él fue preso. Entonces aquí, debido a que el pueblo va a arrepentirse, el Señor también habrá una evidencia física de que él no va a recordar nada de eso. Hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. De qué precioso es eso. Pero hay otro pasaje que quiero que lo lean conmigo antes de terminar. Yo estoy ya para terminar.
que está en el libro de Miqueas. Esto es un texto que a mí me hace de una vez, me da escalofríos. Pero dice aquí en Miqueas capítulo número 7, en el verso número 18, dice aquí, y el título que de estos últimos versículos del capítulo 7 es compasión de Jehová por Israel. Son las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Y dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona, fíjense ustedes, la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ay, Señor. Señor se olvidó desde que Él nos perdonó nuestros pecados. Él se olvidó de ellos. Si los vivimos recordando y vivimos fallando en ellos, es porque nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Pero el Señor, cuando Él perdona, Él olvida. Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él no está deleitando en recordarle al otro sus pecados o a cada uno de nosotros, no. Él se deleita en la misericordia, en la compasión. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, gloria a Dios. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque no quiere verlas. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces habrá una evidencia de su perdón y nunca Él más se recordará. Habrá entonces una división, el monte se dividirá, se dividirá y obviamente provocado por sus pies y un gran terremoto va a suceder. En ese terremoto, como vemos aquí en el libro de Zacarías, estamos ahí, ¿ven? En el capítulo 14, ya leímos el 4 y leímos también el 5. Es como, qué interesante, de que se va a dividir como en los días del rey Usías, como en los días del terremoto del rey Usías. O sea, ya nos está dando aquí el adelanto que va a ser también un fenómeno natural, el terremoto, que también lo encontramos claramente revelado en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, en el capítulo 16 y verso 18 también lo vemos ahí, y obviamente también vemos que después de eso la gloria de Dios se va a manifestar. La misma gloria, vean ustedes aquí es lo último, la misma gloria que vio Ezequiel en Babilonia, en el río Quebar, cuando él a sus 30 años comenzó a recibir visiones de Dios. Él vio la gloria de Dios, vio los querubines, y después de enumerar todas las características de los querubines y el trono que estaba sobre ellos, al final en el versículo 28, él dice, y esta era la semejanza de la gloria de Dios. Fíjense, un arco iris sobre la cabeza de los querubines y un trono, ¿verdad? Y en el trono sentado uno como hijo de hombre. Interesante, ¿eh? Como hombre. O sea, el Señor mostrando las características de la manifestación de su gloria. Pero cuando Israel es destruido, cuando Jerusalén cae, porque a Ezequiel estando en Babilonia, a miles de kilómetros de distancia, se le dice que Israel cae, también su mujer muere en ese periodo, como evidencia, como señal de lo que le estaba pasando al profeta, le pasaría al pueblo. Ahí también dice, él va antes de eso a Jerusalén, el Señor lo lleva en el Espíritu y él ve esas cosas, y dice allí en el capítulo número 11 y verso 23 de Ezequiel, que él ve que la gloria, fíjense ustedes, la gloria de Dios estaba sobre el monte que estaba en el oriente. ¿Saben cuál es el monte del oriente? El monte de los olivos. Quiere decir entonces que antes de que Israel cayera y el templo fuera destruido, la gloria de Dios apareció sobre el monte de los olivos. Y así sucederá en la segunda venida. El monte de los olivos va a recibir la gloria. La gloria de Dios será vista nuevamente. Todo valle será levantado, todo monte será bajado, dice la Escritura allí en Isaías capítulo 40. ¿Verdad? Del verso 1 al 5, y luego dice, eso se refiere a los días cuando Cristo se manifestó y cuando
Juan el Bautista estaba predicando para anunciar al Mesías, pero también dice, y todos, y verán la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios será vista en aquellos días y en estos días, si el Señor lo permite, que podamos vivirlo. Así es que adelante, porque estamos viviendo tiempos importantísimos y necesitamos permanecer fieles al Señor para siempre, porque Él tiene cosas preciosas para nosotros. Bendito sea su nombre. Y en el libro de Joel, yo tengo aquí este texto, todavía creo que debo leérselos, capítulo número 3, en el verso 2 dice, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Probablemente ese valle que se formará será el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, con esas naciones, a causa de mi pueblo. O sea, van a ser juzgados debido a que ellos atacaron y odiaron a Israel, y de Israel mi heredad, a quien ellas las naciones esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego en el versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Bendito sea el Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos tu misericordia sobre tu pueblo, te pedimos misericordia sobre la iglesia, Señor, que podamos nosotros también prepararnos para aquel día, para este día que estamos viviendo. Danos la gracia para vivir para ti, ayúdanos a dejar a un lado nuestros apetitos, a dejar a un lado nuestros deseos, a dejar a un lado, Señor, los placeres de este mundo, y que vivamos para ti, Señor, entregados plenamente con la mente, con los pensamientos, y líbranos de ser víctimas del enemigo que quiere quitarnos la atención y que la pongamos en las cosas de esta vida. Señor, te pedimos que guardes a tu pueblo, que guardes a los tuyos, y yo te ruego por estas ovejitas, Señor, que tú les ayudes a permanecer fieles a ti, Señor, en santidad, en pureza, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Continuaremos con esto el próximo domingo. La paz del Señor.